Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Perlas del Cielo. La perla de hoy está en Romanos capítulo 13 versos de el 1 hasta al 7. Esta porción bíblica que la vamos a estar revisando esta semana, no, toda esta semana que estamos en pleno escrutinio electoral, luego de la jornada cívica que vivimos el día de ayer, domingo 20 de agosto. Dice así: solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Vamos a estar revisando toda esta porción bíblica esta semana, porque mucho se habla acerca de el cristiano y el Estado, ¿no? Y los gobernantes. Y aunque son aportes buenos, queremos en estas perlas, en esta semana, dar otros aportes, porque últimamente, o en los últimos años tal vez, muchos cristianos se han alineado políticamente con cierta ideología. Y bueno, no vamos a mencionar nombres o los grandes representantes de esas ideologías porque podríamos tener algún tipo de inconveniente. Pero lo cierto es que el diálogo entre cristianos ya no parte de la palabra de Dios, de principios de la palabra de Dios, en cuanto a cómo debe llevarse el gobierno de una ciudad, sino que va a partir de esa ideología política en particular. Es muy parecido a lo que ocurre con la teología. Queremos partir de una reflexión, de una experiencia personal y forzar el texto bíblico para darle validez a esa experiencia personal, ¿no? Lo mismo ocurre. Queremos nosotros plantear nuestra ideología política y utilizar la Biblia para de alguna manera respaldar esa ideología. El hecho es que en Romanos capítulo 13, los versos que leímos, se habla de la función del cristiano y el Estado y vamos a estar compartiendo ciertos detalles. Por ejemplo, el tema de la sumisión a las autoridades es un mandato que aparece en todo el Nuevo Testamento. Ya, esto no tiene nada que ver con ideologías políticas, no tiene nada que ver con el candidato de mi preferencia, tiene que ver con la sumisión al gobernante de turno. Y hay que tener en cuenta que cuando Pablo escribe estas palabras o dicta para que su secretario las escriba, estaban viviendo bajo el yugo del imperio romano, aunque aún no iniciaba la persecución a la iglesia por parte del imperio romano, misma que arranca en el año 64 después de Cristo con Nerón y el incendio de Roma. Eh, no estaba la persecución del imperio, tenían que pagar impuestos. Los judíos que esperaban la liberación con el Mesías del yugo del imperio, y por supuesto los gentiles, los no judíos, que también querían ser libres del yugo del imperio, reciben esta recomendación de someterse a las autoridades. Y esto es algo que se repite en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasó cuando comenzó la persecución? Porque este es tal vez un argumento que se presenta.
en el hecho de que, claro, en ese tiempo el Imperio Romano no perseguía a la iglesia, pero en la persecución romana de la iglesia que duró hasta el siglo IV, ya la situación cambió. ¿Qué pasaba con los cristianos? ¿Cuál era el discurso que se manejaba durante aquel tiempo, en aquellos siglos, en cuanto a la función del cristiano frente al Estado? Esto lo vamos a ver el día de mañana con otra perla del cielo, reflexionando esta semana en lo que plantea Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7. No dejes de escuchar la perla del día de mañana. Que el Señor te bendiga.